A ver, yo no estoy muy acostumbrado a este tipo de presentaciones en medios tan filosóficos. Yo estoy más cómodo hablando de otras cosas. Pero conozco a Ernesto Castro, tengo la suerte de conocer a Ernesto Castro hace algún tiempo, me hizo unas entrevistas magníficas y es un filósofo de los que ya no quedan y prueba que la filosofía puede ser popular, ¿no? Que es un tema muy interesante. El libro es un libro, a mí me gustó mucho. Es una novela filosófica, así muy platónica, y dialoga sobre muchas cosas. Dialoga sobre todo sobre Edith Stein, que es una autora que me gusta mucho, que es una teórica del Estado, que no, además define el Estado como lo defino yo, como un conjunto de personas que busca tener cosas, no lo define como un ente abstracto, ¿no? Entonces es una autora muy interesante. Y dialoga después sobre la muerte y sobre temas muy filosóficos. Supongo que toma el nombre de la esposa de Sócrates. Sócrates es una persona que me gusta mucho, es como yo, escribió poco, ¿no? Escribía... A mí me gusta más Cristo, solo escribió una vez un poco en la arena. No, pero es una prueba de las virtudes de la realidad, porque aún sigue a día de hoy su pensamiento presente, y aún inspira libros como este. Y su libro es una reflexión sobre la muerte, sobre el suicidio, sobre muchos dilemas éticos que supongo que los filósofos están más acostumbrados a tratar que yo, pero bueno, el diálogo sobre estos temas me gusta mucho cuando toca pues, el tema del suicidio, ¿no? Los dilemas éticos efectivamente sobre si es lo mismo matar que morir, creo que es uno de los temas centrales del libro, ¿no? Y es una reflexión que a mí como libertario siempre no me llama mucho la atención cuando se discuten temas de pues esto de si hay que ayudar a los demás, o sea, si hay un deber moral de ayudar a los demás o no, pues ahí en este libro plantea mucho tipo de cuestiones al respecto. Efectivamente no es lo mismo matar que dejar morir, ¿no? Por ejemplo, el argumento, pues hay que ayudar, claro que no es lo mismo. Por regla de tres, si yo les digo ustedes donen 10 euros cada uno, por ejemplo, si salvamos cada uno salvamos un etíope, ¿no? ¿Hay una obligación moral de hacerlo? Es una pregunta que es algo filosófica, ¿no? Para discutir después en el debate, ¿no? Hay una obligación moral de hacerlo y es fácil, es un clic en el teléfono móvil salvamos 10 etíopes o 10 somalíes o 10 cosas por el estilo. Existe una obligación y todos sabemos que si hacemos esa donación salvamos un bastante grado de probabilidad a ciertas personas, y si no lo hacemos probablemente dejemos morir a 10 etíopes o 10 somalíes o 10 ugandeses o 10 personas que estén en cosas. ¿Existe esa obligación? Es una pregunta que plantea en el libro y me gustaría después debatir a ver qué opina él al respecto, ¿no? Porque ahí estamos dejando morir, pero no estamos matando nosotros, no somos responsables, digamos, morales de esa cosa. Pero habría una obligación de ayudar a todo el mundo, a todas las cosas, simplemente con lo fácil que es, con un par de clics en un teléfono, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no? Después, claro, yo leyendo este libro, recuerdo el libro de Ligotti, ¿no? La conspiración contra la especie humana, ¿no? Que también es uno de los libros así más sugerentes que leí. Yo no soy filósofo, perdonar mi ignorancia, pero fue un libro que cuando leí fue muy sugerente, porque planteaba muchos debates sobre la muerte, y este libro también plantea muchos debates sobre la muerte y sobre lo que es matarse, sobre lo que es suicidio, lo que no es suicidio, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un libro que es muy interesante. No sé qué temas, si acerté con lo que quería el doctor Castro decir en su libro. Bueno, pues evidentemente muchas gracias, Miguel Anso, por la presentación, por prestarte a venir aquí. Te elegí entre otras cosas porque para mí eres un maestro absoluto desde un punto de vista bibliográfico. Siempre que veo tus conferencias me paso una buena tarde buscando los libros y luego leyéndolos. De hecho tengo pendiente, como sabes, una lista de novelas que me mandaste. Te pedí cuál era la lista de tus obras de narrativa preferidas y me mandaste 8 o 9 libros, casi todos ellos de más de 1000 páginas. Entonces, que tengo pendientes leer todavía algunos de ellos, pero leí El Rey de los Alisios, que me encantó, sí. de Fournier, de Tournier, perdón. El viejo católico, efectivamente. Viejo racional, no me gusta. Eso es. Y ese es otro de los motivos por los que te he invitado, por supuesto, porque la bibliografía que yo consulté para escribir este libro está muy en la órbita de un tipo de literatura que te interesa mucho, que es una literatura donde, por así decir, no hay una visión irónica de la religión. La religión no es simplemente algo de lo que se hace burla, sino que puede incluso ofrecerse una visión positiva de ciertas virtudes clásicas. Entonces estaba pensando en libros como La última en el cadalso, de Gertrude von Lefort, que luego Bernanos convirtió en un diálogo filosófico, Diálogos de Carmelitas. Sí, el gran libro ese.
Además, una reflexión muy dura contra la Revolución Francesa. Eso es, efectivamente. Cosa que me encanta también, criticar la Revolución Francesa. Para los que no hayan leído, La última del cadalso y Diálogos de Carmelitas son dos libros sobre el mismo fenómeno, que fue la ejecución sumaria de un convento de carmelitas en la Revolución Francesa, y como la última de ellas, la última que sube al cadalso, se ve fortalecida en el último momento por su angustia, por su propia concepción de la debilidad. Entró en el convento buscando huir del caos del mundo, y al final el caos del mundo la sacó del convento y la ejecutó. Pero en el último momento, digamos que sacó fuerzas de flaqueza, que se suele decir. Solamente en los 5 minutos que ha estado hablando ha salido un montón de temas. Por supuesto que también te he invitado por este asunto de Edith Stein como teórica del Estado. A mí me interesa muchísimo esta primera generación de fenomenólogos, que quedó un poco opacada por la siguiente generación, la generación ya de hermeneutas o post-heideggerianos, que trataron también asuntos teológicos, pero desde una perspectiva más, se quiere, mística o continental, frente a la visión racionalista y teológica e individualista que tenían la primera generación de fenomenólogos. Bueno, estamos metiéndonos quizás ya en una conversación bizantina y angelical o celestial. Para los que no conozcan a la protagonista del diálogo, Edith Stein, es una de las discípulas más aventajadas de Edmund Husserl, quien editó unas famosas lecciones sobre la conciencia interna del tiempo que dictó Husserl, y que posteriormente firmó la edición tan solo Martin Heidegger, y siempre se la pone en relación con Martin Heidegger. Por ese motivo también la pongo en un diálogo sobre la muerte. El tópico, el lugar común acerca de Heidegger, aparte de que era nazi, es el asunto este del ser para la muerte. Y de manera deliberada en el libro pues no se hacen menciones breves a Heidegger, pero incluso bajo el tópico, bajo el cliché, ¿no?, de que este filósofo era un puto nazi y poco más. Fue el rector de Heidelberg, fue un nazi de verdad, de los que ya no quedan. Sí, de los que ya no quedan, efectivamente. Era de verdad, con carné y con... Efectivamente, hasta el año 44, hasta el año que le dejaron pagar la membresía al Partido Nazi, la estuvo pagando. Aunque debe ser un tipo curioso, ¿no? Porque debe ser muy fascinante. Porque Ana Arendt estuvo fascinada por él toda la vida. Hasta lo sacó de la cárcel después de... Sí. Después de la Guerra Mundial. Y eso que los amigos de Heidegger la metieron en un campo de concentración y todo. Y ella escapó por los pelos. Y aún así, ella toda la vida le escribió y lo defendió después. Y esta cosa de la relación con Stein no sabía. Lo tratas muy mal a Heidegger. No, digamos que yo soy bastante heideggeriano dentro de lo que cabe, pero precisamente por eso quería curarme de espanto y quería alejarme un poco de los clichés heideggerianos acerca de la muerte y abordar la muerte en un sentido más clásico del término, asociada a la aspiración o no a la inmortalidad. De Edith Stein, seguramente en esta librería y en tantas otras, se podrán encontrar sus apostillas a Ser y Tiempo. En su libro Ser y Materia, y en Ser Finito e Ser Infinito, en Ser Finito e Ser Infinito, un libro tochísimo que ella escribió cuando estaba en el convento, hay un último apéndice dedicado a hacer determinadas observaciones a Ser y Tiempo, sobre todo el asunto de si el ser humano es un ser por definición finito. Claro, la visión católica es que no, que existe una vida más allá, etcétera. Y hace unas observaciones y unas objeciones que es principalmente el texto más leído de ella. Luego ustedes también pueden encontrar en las ediciones del Monte Carmelo las obras completas, que son 6 o 7 tomos, que son maravillosos, las recomiendo todas. Y en el primer tomo, el tomo de los textos husserlianos, de los textos de la etapa fenomenológica, está, como bien ha señalado, esa investigación acerca del Estado, donde ella toma la famosa distinción entre Gemeinschaft y Gesellschaft, entre sociedad y comunidad, y lleva a cabo una reducción fenomenológica del Estado, que es lo que acabas de señalar, donde el Estado no es nada más que los individuos que lo componen, no es un ente abstracto, digamos, que toma una posición nominalista, porque esto es interesante, la primera fenomenología, la fenomenología de las investigaciones lógicas, antes de Ideas 1 e Ideas 2, es una fenomenología individualista que no cree en la existencia de entes por encima del yo, frente a lo que sucederá a partir de Heidegger en adelante, donde de repente el pueblo, la comunidad, el ser para la muerte, todo este tipo de cosas se convierten en entes colectivos. Y efectivamente Heidegger seguramente era una figura fascinante. Decían de él que daba clases sin levantar prácticamente los ojos del folio y que ni siquiera se dignaba a mirar a los alumnos, pero a pesar de eso electrificaba al auditorio. Y vivía en una cabaña y vestía así. Lo de la cabaña es impresionante. Está el sitio en concreto se llama Todtnauberg, que está a las afueras de Friburgo, y es un sitio con unas humedades y de un tamaño literalmente de 5 metros por 5, o sea, una cosa pero enana a más no poder, que
que bueno, el tío se metía allí a escribir Ser y Tiempo, creo que lo escribió no sé si en 2 meses o por ahí, metido ahí a destajo. Bueno, se nos ha ido la presentación. No, cuando habla de Stein, por ejemplo, Stein es un individualista metodológico, coincide con lo que está diciendo tú de la fenomenología, que coincide con la figura de Alfred Schutz. Esto es. Sí. Que Schutz, por ejemplo, tienes que ver la relación con la escuela austriaca. Sabes que fue alumno de Mises. Sí. Y sabes que lo recibió cuando llegó Mises a Nueva York, fue él que lo recibió. Esto no lo sabía. Sí. Era uno de los favoritos de él. Por eso digo, esa fenomenología, ese individual metodológico, me sorprende encontrar una santa de la Iglesia Católica. Me gusta que recurran a los santos para Sí. Alfred Schutz, bueno, también voy poniendo notas a pie de página lo que va diciendo él. Alfred Schutz, para que no lo conozcan, pues es un fenomenólogo y también sociólogo que hizo un mix curioso de Max Weber y de Edmund Husserl, donde evidentemente las premisas, el punto común es el individualismo metodológico, y lo que intenta es reconstruir un poco la fenomenología de la vida en común, de la vida social, donde en la interacción con los demás que no conocemos los tratamos como personajes, no como personas, es decir, pues tratas a la cajera no como fulanita de tal, sino como un individuo que te ofrece unos servicios a cambio de un dinero, de un capital. Sobre el tema este de si hay una obligación de hacer o no, yo la verdad es que estoy un poco indeciso. Es cierto que en el libro se exponen un ejemplo clásico muy conocido por todos los que se dedican a la filosofía práctica, que es el experimento, y también fuera en las redes sociales, el experimento del tranvía. Sí. Que es un experimento que se entiende mal en ocasiones. Es en realidad una crítica al consecuencialismo. El consecuencialismo clásico pues valora las acciones morales por sus consecuencias y entiende que no hay otro criterio, otro baremo de valoración salvo de la consecuencia. En ese sentido, si estás al lado de una palanca que permite desviar un tranvía para que en lugar de atropellar a 5 personas atropelle a una, tienes la obligación, dirían los consecuencialistas, de accionar la palanca. Sin embargo, las posiciones deontológicas, que son a las que se llega más o menos por reducción al absurdo de esta primera hipótesis, sostendrían que tú no tienes la obligación de hacerlo. Evidentemente, sería un acto heroico, o hasta cierto punto supererogatorio, por encima de lo debido, el que tú tomaras la responsabilidad y que también cargaras sobre tu conciencia el haber matado tú, literalmente, al haber accionado esa palanca a aquel individuo que estaba en el carril paralelo. Entonces, yo me inclino más hacia la posición esta deontológica, sí, pero que resulta muy paradójica para nuestro concepto de la moral moderna, sí, tan influido por Kant, donde no existe un bien que no esté contemplado por el deber. Es decir, todo lo que es bueno es debido. Sí. Y que haya algo que sea gratuito, como la gracia divina, que es buena pero no es obligatoria que Dios no la provea, que haya algo bueno por encima del deber es algo absurdo o ridículo. Que no sea, porque no es algo de derecho, sino que es ya un privilegio. Sí, no, es que me gustó un tratamiento en el libro de ese problema del tranvía. Efectivamente, si tú desvías la palanca estás matando al inocente. Si no la estás dejando morir, que es muy distinto, ¿no? Por eso es muy interesante. Pero se aplica también a la ética social, a la ética de la ayuda, a muchas cosas. Por supuesto, cuando hace poco me entrevistó Juan Carlos Monedero, y la entrevista fue todo sobre Ucrania, entonces... claro, yo le quise poner en conexión lo que me estaba preguntando con el libro, claro, y entonces le dije esto mismo, que al final la posición geopolítica que tienen los estados acerca de conflictos que no tienen que ver con sus propias fronteras es esta. Yo estoy al lado de esta palanca, pero no me siento obligado a accionarla. No tengo la obligación de interferir en asuntos externos. Sería sería una ayuda, una cooperación por encima de lo debido, ¿no? Sí, no, es que no hay una obligación, ahí está. Ahí estás interfiriendo ya en una cosa que no es tuya. Tiene mucho que jugar. Pero aquí toca esos temas, Rothbard, en la ética de la libertad. Discute mucho estos temas. Cuando llega Rothbard, razón al extremo, siempre al extremo, antes que ceder, razón al extremo, y entra en este tipo de debates. Si es lícito dejar morir o no, si tienes una obligación moral de ayudar o no, pues es un razonamiento al extremo, ¿no? Y en este aspecto van en la misma línea que tú. ¿Y qué opinas tú de, ya metiéndonos a debatir sobre cosas que ni aparecen en el libro, pero que sí que se sugieren? Sí que se habla en un momento dado del tema del aborto, de si el aborto se puede considerar una forma de infanticidio o no. Es algo que se sugiere levemente, pero bueno, teniendo en cuenta que vamos a hacer una exposición, si se quiere, un poco más clásica, ¿no? Este es un libro que trata sobre una noche en Auschwitz. Aparecen 5 mujeres, de las cuales 4 son históricas, que vivieron realmente la experiencia del campo de concentración.
Edith Stein, la protagonista, sobre la que llevamos un rato debatiendo, y otras 3 figuras que también los libros se pueden encontrar, algunos de ellos están traducidos al castellano. Era Margolius, una checa que a mí me parecía afín a una cierta ideología protestante kantiana sobre el sentido del deber, también con unas memorias de su paso no solamente por el campo de concentración, sino bajo la dictadura stalinista en la República Checoslovaca. Charlotte Delvaux, que estuvo militando en el Partido Comunista Francés y que luego publicó en Ediciones Minuit una trilogía sobre Auschwitz, que escribió nada más salir del campo de concentración, pero guardó en un cajón hasta 20 años después. Y por último, Filomena Franz, se juega constantemente con el apellido, de si se la llaman por el nombre, por el apellido, de usted, de tú, con el nombre de Santa, con el nombre de Seglar, en fin. Y la última de la que hablamos, Filomena Franz, posteriormente casada con un tal Köhler. Esta es una gitana que publicó unas memorias orales en los años 80. Son 3 mujeres, aparte de Edith Stein, que murió en el año 42, 3 supervivientes de Auschwitz con 3 memorias del campo de concentración dispersas a lo largo de 3 décadas, años 60, 70 y 80, con un contexto completamente distinto. Porque claro, en los años 80 ya se ha producido la Historikerstreit, la disputa de los historiadores sobre qué hacer acerca del pasado. Si se debe olvidar el pasado, si se debe remover el pasado y estar constantemente recordando o retirando nombres de calles, etcétera. ¿Qué posición, qué opinión tienes tú acerca de este asunto? Yo hablo esto es una tesis de Nolte y estas cosas todas así, ¿no? Que discutieron toda la historia. No lo reflexioné mucho. Yo soy partidario de conservar el pasado matizándolo. Porque si no, parece como hay etapas de la historia que se borran, no que no existen, ¿no? Pues parece que tú borras todo el memorial de aquellos años, parece como si aquellos años no existieran. Yo hablo de conservarlo, pero matizándolo, decir, mira, esto fue un criminal, tal, pero conservar pues la memoria del pasado. Si no, parece que es aquella damnatio memoria, ¿no? Así, por ejemplo, la historia de Roma a día de hoy no se conoce porque todos los historiadores antiguos borraban la memoria del pasado. Y nosotros parece que no aprendimos mucho al respecto. Yo creo que algunos países, por ejemplo, Rusia, en ese aspecto sí que me gusta. Conserva el pasado, lo matiza, lo critica, pero lo conserva, no lo elimina, ¿no? Yo no viví el franquismo, pero yo nací en el franquismo, pero viví unos años en él, y muchas cosas del pasado me parece que no, como si no existieran, ¿no? Y eso, matizándolo, se puede conservar. No sé qué opinas tú. Yo no soy partidario de borrarlo todo. Yo estoy de acuerdo. Si no, cuidado, lo que hoy es borrado, mañana será borrado también, ¿eh? Sí. Claro que al final inevitablemente cada época reconstruye el pasado desde su perspectiva de futuro, es decir, en base a los proyectos políticos que tiene futuro. Inevitablemente lo hacemos nosotros mismos con nuestra propia visión del pasado. A veces hacemos autocrítica de ciertos errores que cometimos en el pasado porque no lo queremos volver a cometer en el futuro, ¿no? Entonces, al final, Heidegger sobre esto tiene unas teorías fascinantes, ¿no? Toda herencia del pasado debe reapropiarse, incluso rechazarlo, es una forma de reapropiación en vistas a un futuro que siempre es finito y limitado y que tiene el horizonte de la muerte. Claro, yo creo que yo estoy de acuerdo, y creo que casi todo el mundo está de acuerdo con esa posición, pero luego al llevado a la práctica es muy problemático, porque entonces que dejas las estatuas de Lenin en Lituania o en Estonia o en Polonia, teniendo en cuenta la historia que hay. Es complicado. Complicado porque también después, por ejemplo, el franquismo, el leninismo también borró el pasado. Claro. Destruyó catedrales, símbolos del zarismo, cosas por el estilo. Entonces, claro, es un perpetuo bucle. Estamos siempre haciendo lo mismo, eliminando el pasado. Pero claro, parece como si no hubiera un pasado. Y parece como hay épocas de la historia están borradas, que no se puede más que hablar de ella. Claro, por ejemplo, ahora todo el tema de la recuperación de figuras femeninas en el ámbito literario, artístico, etcétera, pues para muchos se considera justamente un borrado de ciertos clásicos, pues como si reivindicar a Louis Labé supondría despreciar a Montaigne. Sí. Cuando precisamente yo creo que se trata también de ampliar el catálogo de lo posible, pero claro, en el espacio público tienes que tomar una decisión, porque aquí en Santiago, como en cualquier otro sitio, hay un número finito de plazas o de calles, y tienes que ponerle, y van a un día cuando pongan la calle Miguel Anxo Bastos, pues la tendrán que quitar tendrán que desvestir a un santo para vestir a este. Esto es así, ¿no? Por lo menos una plaza. Por lo menos una plaza, claro, y una estatua también. Que luego alguien tirará, algún estadista, algún tibio liberal, socialdemócrata, ¿no? Tirará esa estatua. Efectivamente. Pues sí, vamos, yo estoy de acuerdo. Y creo que, por ejemplo, en todo este tema de la memoria histórica, me parece más interesante que retirar las estatuas o los nombres de las calles, pues a lo mejor incluso centralizarlo en un sitio, que hubiera un museo del franquismo o algo por el estilo, claro, donde
objetos fueran, o esas estatuas o recuerdos siguieran allí, pero digamos contextualizados o enmarcados inevitablemente por el discurso del presente. No tirarlos de todo. No podemos renunciar tampoco a la ideología incluso la ideología de la tolerancia máxima, porque en un momento dado... Es más que nada no borrar el pasado de todo. Parece que hay épocas que son borradas del pasado y no acabo de verlo. Efectivamente, yo creo que había que matizarlo, algún museo, alguna cosa así, guardar las cosas, matizándolas, explicándolo en su contexto y así, pero no borrar de todo. Es como estas modas que hay ahora de quitarle las honoris causa, ¿no? Honoris causa, otra cosa así, quedarse a las personas muertas o a personas que están ya a fin de su vida. Si no, estamos siempre retirando cosas. Ahora quieren retirar, a Putin le dieron una, pues ahora quieren quitarle el honoris causa que le dieron un médico, pero vamos a ver, no se lo dieras en su momento. Espera después de una trayectoria de vida, cuando está el señor jubilado, para tirarse, se juzga más o menos el conjunto de su vida y se ve si se merece o no. Me parece que a las personas que están en la cresta de la ola, como cuando se lo dieron a Mario Conde, cuando se lo dieron a otras personas, en su momento le daban Mario porque estaba de moda y así, después se lo quitas, no sé para qué, es igual que a Franco le dieron un montón de ellos, después se los quita, espera dárselos al final de la vida, a ver si lo merece o no, o cuando haya fallecido, porque si no, estamos siempre así. El propio doctorado, el propio homenaje pierde el sentido. También quería hablar contigo sobre la influencia que tiene la novela histórica en el recuerdo del pasado, porque yo sé que tú eres muy fan de Los novios de Manzoni. Sí. Me suena que en alguna de las conferencias que has dado, a la hora de enumerar libros no libertarios, sino los que aparecía bien reflejado, por ejemplo, el funcionamiento del mercado, Manzoni critica la intervención de precios. Eso es. Creo que en Nápoles, ¿no? Esa novela es. Pues, los gobernantes cuando hay... Cuidado que ese debate está dándose ahora, ¿no? Cuando sube una cosa, la primera tentación es toparla, es cortarla, sin tener en cuenta que las consecuencias que eso va a tener después, que son mucho peores que el fenómeno original. Eso ya lo intentó hacer Diocleciano en el siglo IV, ¿no? Después de una inflación de caballo que hicieron, que puso un famoso decreto de máximos de Diocleciano con pena de muerte, aquí que pagara más caro. Por consecuencia, el imperio quedó desabastecido, no hubo nada. Claro, no aprendemos nada, seguimos otra vez con la misma, siempre con una subida de precios, ponerle un tope. Sí, la pregunta que te quería hacer era esto, que la novela histórica, tú que eres un gran lector de historia y de novela histórica, de hecho en tu lista de 10 novelas preferidas incluiste, que me sorprendió, Rey Jesús, de Robert Graves, que era una lectura de Jesucristo en clave política, sí, como rey de los judíos y no tanto como hijo del Señor. Sí, porque es una de mis novelas favoritas de Robert Graves. Entonces la puse, que me gustó. Sí, me gustan las novelas de los primeros cristianos y de las novelas de la decadencia de Roma. A mí me encanta la época. Sacó hace poco Slater un libro que se llama Escape from Rome, Escape de Roma, y dice que lo mejor que le pasó al Imperio Romano fue desaparecer. Cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, como los cristianos minaban el Imperio Romano y cómo hacían así cosas, ¿no? Otro libro que también me gusta mucho es El reino de los réprobos, de Anthony Burgess. No sé si Anthony Burgess, el autor de La naranja mecánica, aunque a Ernesto le gustaba mucho porque todos sus libros son problemas teológicos. Sí. Y el problema de La naranja mecánica, por ejemplo, es el del libre albedrío. Claro. ¿No? Está siempre preguntándose cosas de ese estilo. De hecho, siempre se dice que la película de Kubrick, como siempre, da una imagen distorsionada. Quitaron el último capítulo. Sí. Claro, que es el capítulo agustiniano, donde él, ya anciano, ve a otros hacer lo mismo que él hacía de joven y ya retirado, digamos que ha aceptado una visión más conservadora de la vida, sí, y ya no habla con esa jerga digamos, sí, de la calle. Sí. Pero coméntame, tú que ya digo, tú como politólogo, como experto en ciencias sociales, ¿qué valor atribuyes a la ficción a la hora de afinar nuestra capacidad de empatizar con los demás o de ponernos en el lugar de las épocas históricas? Este libro es muy claro. Por ejemplo, he visto este debate del tranvía. Yo lo había visto filosóficamente, pero no lo vi tan claro como cuando pones ejemplos así. Yo creo que la ficción te lleva después a intentar analizar el problema con más detenimiento y sobre todo a legos como a mí en temas de filosofía o así, pues nos atrae mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es muy interesante y la ficción, por ejemplo, yo leo mucha novela histórica, me gusta mucho. Para refrescar el pasado, más porque te lo personaliza, te pone las personas reales, pero te pone un personaje ficticio, te novela un poco la situación, te la clarifica, te la pone en contexto, como metes una biografía, ¿no? Entonces te va explicando un poco la vida del señor. Juliano Laposta, también de Robert Graves, me gusta mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, como intenta cambiar el curso de la historia, intenta volver a los dioses paganos, etcétera, como lo cuchillan por detrás y estas cosas así, ¿no? Sí. Estas novelas me gustan mucho. Y pues no sé, podemos seguir hablando así infinitamente, pero no sé si quieren, parece que llevamos 2 horas aquí, pero llevamos hasta solo media hora. Lo que pasa es que con Migranso siempre vamos
siempre pasa el tiempo volando. No sé si queréis hacer alguna primera intervención, porque yo sé que este señor sobre todo se crece con las preguntas. Se crece el protagonista, yo vengo aquí porque me lo pidió él. Es un honor muy grande, pero quien sabe es él. Te puedo preguntar yo, si quieres, para romper el hielo, esperando que luego preguntes. Tú cuando escribes este libro, que es ficción, pero de contenido filosófico, que utilizas personajes que si alguien los conoce sabe que son reales, y un lector cualquiera diletante que entre en una librería y lo compre no tiene por qué saber quiénes son, y se puede dejar llevar evidentemente por las corrientes de pensamiento que cada una de ellas expone. Pero ¿esperas llegar a todo tipo de lector o esperabas un público ya con conocimientos de filosofía? La trilogía se va a ir complicando conforme se vaya publicando, y esta primera entrega era la más... Pensé que era la primera, aunque era un poco raro que se empezara por la muerte, precisamente por esto, por su accesibilidad. Antes de publicar cualquiera de las entregas, hice un primer borrador de todas ellas. Ajá. Y me di cuenta que el borrador que estaba más acabado, el que estaba más definitivo y el que servía más de puerta de entrada a la trilogía era esta. Precisamente porque era el libro en el que se... aun adecuándose a ciertos cánones de ironía o de distancia del autor respecto a los personajes propios de la novela moderna, era el diálogo más estrictamente platónico. A lo largo de la trilogía, digamos que la influencia de Platón va a ser más sutil y hasta cierto punto casi imperceptible, es decir, la vas a tener que buscar tú más que verla allí palpablemente. La influencia de Joyce también es más grande conforme va publicándose la trilogía, y por tanto este asunto de que uno a priori no sabe qué es Ulises dentro del Ulises, pues parecido va a suceder en esta trilogía. Entonces, inicialmente esta tiene la pretensión de ser pedagógica, ser accesible. De hecho, hay 3 partes muy diferenciadas, casi de una manera aristotélica: presentación, nudo y desenlace, con 30 páginas, en total 120, y las primeras 30 páginas son simplemente una contextualización casi histórica de quién era Liechtenstein, por qué terminó en el campo de concentración, cuáles son los debates que hay acerca de la vinculación o no de la Iglesia Católica respecto al nazismo, sobre todo con las acusaciones que se hicieron de que a través de la Iglesia Católica muchos jerarcas nazis pudieron exiliarse a América Latina, pero también contextualizando cómo allí donde hubo organizaciones católicas fuertes que presionaron, digamos, para que no se exterminara, por ejemplo, a los discapacitados, también haciendo objeciones a esa visión pequeño burguesa de no me asesinéis a los discapacitados, al menos enfrente de mi casa, lleváoslos si queréis a otros lugares fuera de la ciudad, allí ya podéis hacer lo que queráis con ellos. Entonces, inicialmente el propósito es que el libro sea accesible por cualquiera. Ya digo que a partir en la segunda y en la tercera entrega, pues de repente se hablará de un tal Marcel, y el lector tiene que inducir por lo que va diciendo ese Marcel que de repente es Marcel Duchamp, ¿no? Entonces, pero en esta sí que quería que fuera muy claro, que quedara claro quién es Edith Stein, que era Margolius, y de hecho se les presenta a la manera casi del siglo XIX, ¿no? Cuando aparece el nombre de cada una de ellas al comienzo, se hace como una especie de mini biografía al lado, y en ese sentido sí que pretendía tener como esta combinación, estas 3 patas de las que he hablado varias veces en las entrevistas que he concedido: la pata de reflexión filosófica, la pata de divulgación de ideas y la pata de la trama. Tiene un componente teológico también, que no haces referencia a él. ¿A cuál? Tiene el componente... Conoces la teología, por lo menos te parece que te gusta. Sí. Además, claro, me gustó lo de rogatorio y superrogatorio, efectivamente esas cosas ya... Me recuerda lo de Dulía, Superdulía, esas cosas que estudiamos en el catecismo. A mí me gusta mucho el catecismo. Tienes elementos de conocimiento teológico, de repente reflexiona sobre una santa. Sí. No hace referencia a ello casi. Claro, bueno, me aficioné simplemente a este asunto. Siempre me había interesado yo estudié en la filosofía en la Autónoma de Madrid y luego hice el máster de filosofía analítica en Barcelona. Y en ambos casos me dio la impresión de que tanto los continentales como los analíticos, las 2 grandes tradiciones filosóficas del siglo XX, tienen mucho de teología. En el debate analítico a veces se trata de unas cosas exquisitas, casi parece, ya digo, un debate sobre el sexo de los ángeles. Es que a mí esos debates me encantan, los debates bizantinos me encantan, no tienen muy mala prensa. No tienen muy mala prensa. El Moiuso, sí. No, pues que ellos se ponían en una mesa
ponían el tema encima de la mesa y no se, un tema concreto, el sexo de los ángeles, por ejemplo, cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Lo ponían encima de la mesa y empezaban a discutir, a analizar, pero punto por punto, cosa por cosa. Por ejemplo, el debate de la punta del alfiler es el origen del cálculo infinitesimal, por ejemplo. ¿No? Y no más cabe, ¿no? El marginalismo, es decir, que hay muchos temas de ese estilo, el sexo y otras cosas, debates ahora de identidad de género, muchos debates que habían plantado antiguamente, ¿no? El debate, por ejemplo, sobre el tema del género actualmente. Claro, es un debate análogo a los que hay hoy, pero lo ponían, además, la fama que discutían hasta cuando entraron los turcos allí, ¿no? Y estaban discutiendo, pero no se levantaban de la mesa hasta que no habían analizado el tema punto por punto, y esas cosas hoy en día se echan en falta. Ya digo, yo la sensación que tenía allí en la Pompeu Fabra, a veces reuniones a las 5 de la tarde con té para debatir sobre la doctrina de la doble consecuencia de Santo Tomás, además, que es el asunto de, bueno, si tú estás bombardeando una ciudad porque quieres, digamos, derribar una serie de objetivos militares, pero en el proceso matas a una serie de civiles, pero no siendo tu intención aterrorizar a la población, ¿es eso distinto de aterrorizar de facto a la población? Es decir, si yo prendo fuego a esta librería porque esta librería está asociada a Putin y está de alguna forma transfiriendo fondos a Rusia, gracias a la cual puede mantener la guerra a Ucrania. También hace referencias en el libro a la cuestión de la intención. La intención, a la hora de valorar un acto moral, es importante tener en cuenta o no la intención. ¿Y tú qué opinas? Es que sí, que precisamente la posición deontológica es que, además de las consecuencias, porque eliminar la intención supondría eliminar los principios por medio de los cuales se rige la acción, y en muchas ocasiones no estamos juzgando en concreto una acción pasada de la cual ya no se puede hacer ningún cambio, sino que estamos juzgando un patrón de conducta. Claro, por ejemplo, aquí por desgracia hubo un crimen hace poco con una chica aquí tal, murió una chica en un accidente de coche, pero el accidente de coche fue intencionado. Esto es lo que estamos viendo, claro. Y creo que es justamente castigado el señor porque el accidente fue intencionado. Claro, porque tú estás castigando la conducta futura de esta persona, sí, o de este estado o de lo que sea. Entonces es distinto que sea por accidente, por azar, por arbitrariedad, sí. Pero digamos que las costumbres, los hábitos que tiene un individuo son la forma en la que se encarna en él ciertos principios o ciertos elementos ya que no tienen que ver estrictamente con las consecuencias, que tienen más que ver con las máximas, con los principios, con los criterios que utiliza el individuo para actuar, efectivamente, sí. Y que se encarnan en hábitos, en costumbres, en disposiciones respecto al mundo. Creo que la intención sí que es importante también, sí. Claro. Una cosa que quería también preguntarte es, claro, Platón, con Aristóteles y Platón hay una ironía histórica muy curiosa, ¿no? Los dos escribieron diálogos. De hecho, Cicerón habla del estilo áureo de Aristóteles. Sí. Aristóteles se presupone que escribía diálogos a la manera un poco de Séneca o de Cicerón, es decir, con prólogo. Primero se presentaba el tema y luego a continuación se desarrollaba con los diversos personajes. Sin embargo, cuando se produce la edición de los papelajos, de los manuscritos para la clase de Aristóteles en el siglo I después de Cristo, la política, la metafísica, la salvo la ética Nicómaco, sí, todas las demás son obras de apuntes. Sí. Tiene tal éxito esos apuntes que borra de la bibliografía, elimina del canon todo lo escrito por Aristóteles. Entonces se produce la paradoja de que Aristóteles, que era llamado el lector y cuyos discípulos estuvieron detrás de la biblioteca de Alejandría, de él tan solo queda su doctrina oral, mientras que Platón, que consideraba que nadie en su sano juicio pondría sus ideas por escrito, de él tan solo nos quedan los textos de divulgación. Tú eres una persona que estás también en este cruce. No, yo escribo algo más, pero... Claro, pero ¿qué opinión tienes sobre el tema de la enseñanza oral frente a la enseñanza escrita? Son distintas. Yo creo que hay cosas que escritas están mejor explicadas, porque se pueden explicar con más detalle. Pero creo que la oralidad puede infundir sentimientos o pasiones que un libro leído no tiene. Yo puedo leer un libro, pero lo leo, opino, lo anoto, lo marco, pero no me enfado, no me río, no... Y yo, por ejemplo, en mi docencia lo que busco es que la gente salga de allí rabiosa. Rabiosa adrede. Porque dice, ¿este señor qué está diciendo? ¿No? A ver cómo le puedo contestar yo. Y voy a buscar un libro, voy a buscar discutir con otras personas. Sobre todo lo que más me gusta es que a la salida de clase que haya pelea. No en la clase, que va a salir. Que demuestra que se interesan por el tema. Y que no quedó plano y que quieren profundizar en él. Simplemente yo suelto un par de cosas allí y después las discutimos. Y eso en realidad puede hacerlo.
no puede hacerlo lo escrito. Lo escrito es más difícil, que te enfades con un libro, que lo rompas, no cosas por el estilo, o que yo los anoto y los marco y tacho y así, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo que una discusión oral. De hecho, vamos, mira, la gente vino a verte a ti a hablar. Yo creo que vino a verte más a ti, pero bueno. No. Pero vino a verte a hablar y vino a escucharte, porque vino a escucharte, a oír tu voz, a ver tu presencia física, a ver tu gesto, a ver cómo te desenvuelves. Claro que sí, claro, tiene esa virtualidad. Tu libro lo puedes conseguir perfectamente. Claro, claro. Pues no sé si queréis hacer alguna intervención, sí. Porque quería hacer dos preguntas. Vale. Una relacionada con los animales y el campo de concentración. Creo que tuviste una polémica relacionada con eso en el pasado, en Twitter bastante severa. Y en el libro creo que haces referencia o haces ciertas analogías. ¿Es intencionado la referencia? ¿Viene un poco por intentar argumentar con más profundidad sobre un tema que tú ya trajiste y creo que se sacó de contexto en su momento? Y después otra cuestión así rápida que en su momento intenté plantear al profesor Bastos sobre el tema de la coacción, que es un tema que es importante en el mundo libertario y que en el libro se trata un poco también relacionado con Auschwitz. Y si la coacción viene dada por la percepción que tiene uno o sobre la acción en sí misma parecida. Por ejemplo, el símil que me gusta utilizar es si te apunto con un arma desarmada, sin balas, aunque tú no sepas que tiene balas, te puedo estar coaccionando, pero no puedo realizar esa acción. O si te estoy intentando coaccionar con el vudú, si yo creo en él, el hecho de creer en él es suficiente para que exista coacción, pero de facto no la existe porque no puede funcionar el vudú. Entonces, en relación un poco con lo que planteas en el libro de las situaciones que se dan de coacción en Auschwitz y eso, ¿cómo lo plantearíais? Yo, sobre esto último, yo creo que hay un tema casi de implicatura conversacional, ¿no? Grice y otros filósofos del lenguaje pues estudiaron mucho como para acción colectiva. Yo debo saber que tú sabes que yo lo sé, que vamos a hacer esto. Sí. Entonces, por ejemplo, hay una diferencia clara, yo creo, entre el vudú y lo de la pistola, porque en el caso de la pistola yo sé que tú no sabes que yo sé que la pistola está desarmada. Entonces hay como esa implicatura conversacional de que los dos estamos en la misma página, no se produce. Entonces hay una simetría de información, pero da igual porque tú sabes que él va a creer que le estás apuntando con una pistola de verdad, salvo que, en fin, ya sea una broma reiterada, y entonces ya no sea una coacción, sino un chiste o lo que sea. Mientras que en el vudú, digamos que el otro no sabe que está siendo coaccionado, a lo mejor a través... Como de la prostitución, por ejemplo. Sí, es el caso. Fue como, aquí traen a personas de África, coaccionadas, con temas relacionados con vudú quizá, pero con brujería que quizá desde la óptica occidental sería... Pero decirles, claro, tú crees que o sea, yo te hago magia, y los dos estamos de acuerdo en que la magia funciona. Pues yo igual sé que creo que no funciona, pero yo sé que tú crees que sí que funciona. Pues entonces yo no te estoy... O sea, si yo te hago magia a ti negra y tú no crees en la magia negra, no, pero yo sí... No, pero que tú crees. Como yo no creo, pero tú sí. El caso de la prostitución. No, a ver, supongo que se refiere al caso de la prostitución, que muchas prostitutas, por ejemplo, de Nigeria, el proxeneta las amenaza con un vudú, que les pincha una cosa que matarán a sus familiares allí en Nigeria. Como ellas son creyentes y tienen mucho miedo a eso. La víctima es la creyente, claro. Sí. Vale, sí. En ese sentido sí que sería coacción. Claro, el que lo ejerce no tiene por qué creer. Claro, yo pensaba que era más perverso, ¿no? Es decir, que te voy a coaccionar. Yo, coaccionador, creo en la magia negra y te estoy coaccionando por la vía de inducirte casi una especie de destino sobre el cual tú no eres... voluntario. Vale. Bueno, ahora tendrás que comentar algo sobre este asunto, pero lo de los animales lo cerramos. Así hablar, me interesa. Me interesan los animales. Sobre los animales, sí. El escándalo efectivamente fue con la apertura del matadero de Binefar, que es el matadero con más capacidad de toda Europa, que puede matar 30 cerdos al día, y entonces, pues, tirando de una analogía que no es una relación de equivalencia, sino una comparación, una comparación que establecieron los propios supervivientes de los campos de concentración, pues hice una mención clásica dentro del antiespecismo, que es el holocausto cotidiano de la industria cárnica.
Y entonces, pues simplemente lo comparé con las matanzas conocidas de los nazis, que nunca llegaron a matar ese mismo número de individuos en un solo día. El día que más se acercaron fue en Babi Yar, justamente en Ucrania, donde creo que mataron 28.000 personas en un solo día, ¿no? Fue lo máximo a lo que llegaron, porque es verdad que Auschwitz, Sobibor y todos estos campos de concentración eran mucho más letales, pero a largo plazo, no solamente en un día. Y era una comparación, no era por supuesto una relación de equivalencia, simplemente era señalar cómo hay una relación de continuidad histórica, además, entre la industria cárnica y la industria del Holocausto. Como sabido, los nazis se inspiraron mucho en las técnicas de montaje y desmontaje de la industria cárnica y posteriormente de la industria automovilística del medio oeste norteamericano. Entonces, simplemente llevaron esos sistemas automatizados a la industria de la muerte, tal cual, y despersonalizando, desmoralizando, convirtiéndolo en algo puramente burocrático el mero hecho de tratar con trozos de carne y llevarlos de aquí para allá. Entonces, simplemente, ya digo, esto no lo invento yo, está en Todo Adorno, está en Isaac Bashevis Singer, está en un montón de autores judíos. Pero tú que eres antiespecista, entonces. Pero el antiespecista es especialista y el especialista es antiespecialista. A ver esto. Sí, ya veo por dónde vas. Sí, que el antiespecista o el antiespecista prototípico pues suele ser alguien que privilegia sobre todo animales que se parecen más o menos al humano. No, y que establece que el ser humano es distinto y tiene que tener un código ético distinto de los animales. Por ejemplo, las hormigas, lo estudia Wilson, son súper imperialistas y súper explotadoras y masacran pulgones y pasan todo tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero para ti tú no puedes ser, como todos los animales, por ejemplo, la mortandad entre perros es muy superior a la que hay entre humanos, eso lo sabe cualquiera. Los gatos son de los predadores peores que hay en el ser humano. De hecho, los apologistas más radicales están en contra de los gatos. Sí, claro. Lea Lenti Pincola, me parece que se llama así, que se puede suscribir. La Deep Ecology es muy contra de los gatos, porque los gatos matan un montón de pájaros, además pájaros que son escasos, esos raros, así, ¿no? Y hacen unas matanzas terribles de todo tipo de bichos, son predadores natos, ¿no? O sea, el gato se comporta matando. El perro el señor José le mató a un perro a mi madre hace poco, es decir, pero no es infrecuente, en peleas de perros por el espacio, y son súper crueles. Entonces, es decir, el perro se comporta como un animal más y piensa en su especie y piensa en su interés. El ser humano, si es una especie más, actuará como las demás especies, y actuará pues, comiendo a todos los demás como hacen las demás especies. Tú estás diciendo que el ser humano es un ser ético distinto, que es una especie distinta y que por tanto que aplicar unos criterios éticos distintos a las demás especies. Entonces eres tú, claro, el que eres especista. Claro, ya. Claro. Se parte de un punto de vista antrópico. Es decir, se parte del punto de vista de que nosotros no podemos salirnos de nuestro código moral. Que hablar de la moralidad de los animales vuelve a ser una comparación, una analogía que puede ser más o menos lícita, pero que sigue siendo una comparación. Nosotros, desde luego, tenemos una conciencia moral. Tenemos la capacidad de empatizar no solamente con los miembros de nuestra especie, sino con miembros de otras especies. Sí. De hecho, a muchos miembros de esa especie los hemos domesticado para convertirlos prácticamente en miembros, en algunas ocasiones, de nuestra familia. Entonces, nuestra moral, precisamente la moral nuestra, es una moral que ha ido expandiéndose y ha ido incorporando en el seno de lo considerado moralmente relevante a individuos que hasta entonces eran ajenos a la comunidad. Eso hay que discutir primero. Bueno, desde luego, en el Paleolítico, alguien de otra tribu tenía un estatus moral y muchísimo, casi inferior a los animales domesticados por la propia tribu. Como sabes, Peter Singer y otros, que se definen a sí mismos como darwinistas de izquierdas, es decir, ser antiespecista, claro, pero ya sabes que, pero por si acaso, también para contar a los darwinismo de izquierdas. Darwinismo de izquierdas y la teoría de los círculos de empatía viene a sostener que ha habido un progreso moral, históricamente, que ha hecho que el individuo contemple como pacientes éticos no solamente a los miembros de su familia, sino también a sus vecinos, no solamente a sus vecinos, sino a los miembros de su ciudad, no solamente a los miembros de su ciudad, sino a los miembros de su estado, no solamente a los miembros de su estado, sino a los miembros de la cosmópolis. Y, ya digo, son algunos incluso teóricos clásicos del individualismo metodológico y también de utilitarismo, es cierto, porque es uno de los defectos quizás del antiespecismo, que está muy orientado y muy cargado hacia el utilitarismo, hacia el consecuencialismo. De hecho, es una terminología que no se suele utilizar en la bibliografía antiespecista seria o más respetada. No es hablar de derechos animales, porque se considera en la herencia de Bentham que los derechos
son estupideces y que los derechos naturales son estupideces sobre zancos. Entonces, tú no estás, yo tampoco estoy de acuerdo con él. Yo creo que la teoría de los derechos y el concepto de derechos es un concepto que depende también, que se puede aplicar y que se puede aplicar también al campo animal. Pero a lo que vamos, que ser antiespecista no consiste en ponerse en un punto de vista antrópico, sino en, partiendo precisamente de las intuiciones morales que ya estamos aplicando en el presente, darte cuenta que las razones por las cuales consideramos un paciente ético a determinados individuos de nuestra especie son también las razones que nos podrían llevar, y que de hecho llevan en condiciones determinadas, familiares y demás, a tratar como pacientes éticos a tu perro o a tu gato. Sí, pero tú aplicas esas restricciones solo a la especie humana. Y que forma parte de esa... Al perro, señor José, lo castigarías, lo ahorcarías, ¿qué harías con él? Y forma parte... Por matar al perro de mi madre. No, bueno, pero ¿qué castigo le darías? Pero si le estás aplicando una noción de castigo, por ejemplo... ¿Castigo o supuestamente, no? Porque por ejemplo, ahí no por eso se la pacientes castigarías el consumo de carne, castigarías ese tipo de cosas, no me explico. Luego está cómo se lleva a la práctica el antiespecismo, si el veganismo tiene que ser un veganismo más agresivo, si incluso, en fin, tiene que ser algo más bien de, digamos, cumplir con el ejemplo, lo que sea, ¿no? Es decir, porque al final las posiciones tan refinadas intelectualmente, pero también tan minoritarias dentro del espectro político como las que nosotros todos representamos, sí, pues se enfrentan a paradojas. Porque ¿qué hace también un anarcocapitalista siendo profesor de una universidad pública? Sí. Y tiene su justificación y tiene su análisis, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues ¿qué hace un obrero trabajando en la empresa privada, un obrero comunista? Claro, que sí. Pues, efectivamente, entonces hay pero es que cualquier posición política que quiera cambiar el mundo realmente existente, al tener que lidiar con ese mundo realmente existente, va a enfrentarse a los problemas de transición, al problema de la transición, sin más. Pero algo que nos hemos metido en un sitio, en un agujero que va a ser ya muy difícil. No, porque es así. Yo lo que veo es que esta ética, esa restricción solo se aplica de forma al ser humano, no a todas las especies. Efectivamente, porque se considera... Es que tú consideras que es una especie distinta. Claro que sí. Pero no se considera... No, estás tomando... Moralmente distinta. No, estás aceptando el hecho bruto de que lo es. Los antiespecistas no pretenden que todas las especies sean iguales, sino que pretende que la moral de la especie humana, que ya de facto está ejerciéndose en determinados contextos, sea más coherente y que igual que acepta el aborto y la eutanasia para determinada cosmovisión dentro de la cual se encuentra este antiespecista, pues pase a contemplar como pacientes éticos a los animales según sus capacidades, porque de nuevo se les llama de hecho pacientes éticos y no agentes éticos, porque se entiende que un león no es responsable y no tiene conciencia moral cuando está matando a la cebra, pero tú cuando la estás matando tú sí. Claro, soy distinto. Eres distinto, pero el antiespecista no pretende ser un igualitarista biológico. Al contrario, aunque es cierto que se va muy mal con los ecologistas. Como bien has dicho, los ecologistas son los estatistas. Los ecologistas son los estatistas de... Bueno, aquí tienen... Por ejemplo, Kimlicka en Zoópolis, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es así de esos especialistas, claro, antiespecialistas, como te gustan. Por ejemplo, entra en el debate de los animales liminales, ¿no? Ratas, cucarachas, todo tipo de cosas que hacemos con ellas, ¿no? O todos estos jabalíes que ahora andan por ahí a hacer daño, los lobos, que yo no tengo mucha manía, ¿no? Eso que hacemos con ellos, ¿no? El hablar de derechos de ciudadanía. Por ejemplo, el debate de Kimlicka es, por ejemplo, las bioinvasiones, que es un debate, ¿no? Pues estas cotorras argentinas que hay por toda España ahora, que es que echan a los pájaros de aquí, o las ranas americanas que corren a las ranas gallegas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué hacemos con ellas? El ecologista dirá, no, hay que conservar el ecosistema. Pero Kimlicka dice, no, todos los animales somos hermanos, sean bienvenidos, ¿no? Claro. Si se los... refugees welcome, ¿no? No, aquí nadie forastero, no. Es un argumento sacado de los derechos humanos, sacado de los derechos con los inmigrantes, cosas por el estilo, y lo transpone a los animales también. No hay ningún animal que sea forastero, aunque expulsen a los de aquí, ¿no? Y ahí plantea un debate que, claro, los ecologistas se enfadan, dicen, no, pues tenemos un ecosistema y nos vienen todos estos bichos de fuera y nos tropean todos los bichos de aquí. Entonces, ¿qué debate hay ahí? ¿También aplicamos derechos de especialismo ahí o eres de Kimlicka también ahí? Yo ya no sé ni de lo que soy, la verdad. Simplemente venía a recordar, pues, como pequeño paralelismo, que justamente cuando te entrevisté en 2017, también aproveché para entrevistar a Óscar Horta, que es un profesor aquí que está muy especializado en este asunto, y le quise plantear este paralelismo que te acabo de plantear a ti mismo, que los ecologistas son los estatistas del antiespecismo, igual que
los veganos serían los libertarios, es decir, aquellos que valoran al individuo, sintiente y no a la especie. De hecho, algunas propuestas... Es que quien es liberal es que aplica derechos individuales a los animales. Perdón. Sí. Más o menos. O sea, nosotros somos alumnos de filosofía de aquí. Claro, sí, no. De hecho, Óscar Horta me lo puntualizó y dijo que él no era libertario en la terminología de la filosofía analítica, porque ser libertario supone también aceptar que hay una autopropiedad del cuerpo y que uno puede, digamos, poner limitaciones a la aplicación del interés general o del bien común. Claro, es que precisamente nosotros tuvimos clase con él. Entonces, el año pasado, por ejemplo, es cuando tuvimos el clase con él, y él nos explicaba cómo, dentro de lo que él defendía, era, por una parte, un veganismo, que es lo que estamos hablando de ese libertarianismo, ¿no? Pero por otra parte también una intervención de la naturaleza. Sí. Una intervención, claro, es que pasa, que al fin y al cabo estamos considerando que nosotros tampoco somos parte de la naturaleza. O que precisamente todas las teorías estas de la nave, tierra, etcétera, es que Lovelock y demás, es que hay tal interrelación entre la cultura y la naturaleza, entre el Estado y el Estado salvaje, que nosotros ya estamos interviniendo en la naturaleza y cualquier acción que llevemos a cabo, consciente o inconscientemente, va a influir en los pequeños cotos en los que han quedado reducidos los animales salvajes. Entonces, que el estado de naturaleza no es un estado salvaje, sino que es un estado que está troquelado, modelado por las actividades inevitables que hace el ser humano. Entonces, que ya no se trata de si vamos a intervenir en la naturaleza, sino con qué criterio estamos interviniendo en la naturaleza. Si intervenimos con criterios estrictamente especistas o antropocéntricos, o por el contrario vamos a contemplar que también los intereses morales o de supervivencia o de bienestar de ciertas especies van a ser contemplados como legítimos, ¿no? Efectivamente, yo he llegado a estar en reuniones de este tipo, ya digo, como debate angelical y celestial, babilónico o bizantino, constantinóplico, podríamos decir, debatiendo si el mejor de los mundos posibles sería uno en el que tan solo existieran ballenas y plancton, porque entonces la cadena trófica sería muy pequeña y habría poco sufrimiento, serían en un extremo individuos apenas sintientes como el plancton y por otro lado ballenas que tienen amigos, reflexionan también sobre la teología y sobre la doctrina de la doble consecuencia. Eso en gran medida es una cosa que criticamos un poco de la filosofía analítica, que es al fin y al cabo esa reducción de la ética a la economía. Nosotros tuvimos clases de ética en las que tuvimos clases enteras discutiendo si era deseable estar un segundo más metido en la lava si tuviese una consecuencia mejor, ¿sabes? O si la lava quemase más o estuviese a tantos grados, si sería deseable. Entonces al fin y al cabo, como se está reduciendo esa dimensión ética, que podría ser más de ese campo indeterminado, y en ese sentido me recuerda a Spinoza, la idea de que nosotros somos parte de la naturaleza, no somos un imperio ajeno a la propia naturaleza, sino que esa indeterminación es parte de nosotros, ¿no? Entonces ese intento de reducirlo todo a economía es como que... más a teología, diría, porque claro, es decir, igual que sería como reducir la religión a la teología, ¿no? Es decir, a los debates estos de Santo Tomás, cuando la religión también es el apostolado, es la mística, es decir, es la historia, y precisamente a través lo que le falta a la filosofía analítica son ejemplos que no sean experimentos mentales, ¿no? Es decir, casos concretos, situados históricamente, donde de nuevo pueda volver a surgir el sentido común, ¿no? Y no simplemente sean ya especulaciones, efectivamente, de si me meto o no me meto en la lava, este tipo de cosas. El famoso tranvía, tal, parece que todos los días estuviéramos dando las palancas en el tranvía, pues no es así, ¿no? No es así. Eso de la naturaleza es muy interesante. John Passmore creo que tiene un libro muy interesante al respecto, ¿no? De la idea de naturaleza. A ver, una abeja coge cosas de por ahí, de flores y así, sintetiza cera, sintetiza cosas y hace edificios, ¿no? Nosotros no hacemos lo mismo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo no lo veo, o sea... No, yo de hecho en clase nosotros también lo que llevamos vestido así, pues son cosas que están en la naturaleza, que más o menos las cogemos de por ahí, las mezclamos en procesos industriales, las sintetizamos, pero no cogemos nada que no esté en la tierra. Es decir, lo proyectamos, de acuerdo, lo pensamos antes, pero no hacemos nada que no esté en la naturaleza. Nuestros tejidos, nuestros metales, nuestras cámaras, nuestras cosas están sacadas de la tierra, de metales y así, simplemente nosotros con inteligencia los mezclamos, los manufacturamos y hacemos cosas. Pues hacemos con las abejas, pero con más sofisticado. ¿Somos naturales o no cuando hacemos esas cosas?
¿Dónde empieza la distinción entre natural y artificial? ¿No? Es muy interesante ese debate. Miguel Ancho, ¿Qué? En las abejas el socialismo funciona. No tienen una reina. No tienen repúblicas. Las abejas, ¿cómo se llama este? Melvin Laskin, Utopía y Revolución, tiene un capítulo muy bonito al principio sobre los insectos sociales como modelo de los utopistas, efectivamente. Casi siempre las abejas, y no las hormigas. Sí. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Sí, yo tenía una pregunta. Sí. Perdón, ¿a ti te parece compatible el liberalismo con el antiespecismo? No, son debates distintos, ¿no? Ahí puede ser perfectamente. Es que yo no lo veo tan distinto, porque jurídicamente, en realidad, si lo piensas, el liberalismo predica que el individuo tiene que ser capaz de reivindicar su propio derecho. Sí. Entonces, si el animal no es sujeto de derecho, porque no lo concibe, no es consciente, es inimputable, digámoslo así, tiene que ser un derecho social que lo defienda. Es decir, un Estado que se arrogue la capacidad de actuar en nombre de aquel que inconscientemente necesita de su protección, supuestamente para aquellos que sean socialistas. Sí. Claro, no, o sea, me parece que no tiene un fundamento, me parece incompatible de raíz. Era por saber tu opinión. Vale. No, por el tema de reivindicación, ¿no? Claro. Por el tema de reivindicación, claro. Claro, porque he visto justificaciones muy raras también del narcocapitalismo por la vía de Hermann Hoppe y todo el tema de la ética comunicativa, que efectivamente deja fuera a los que no tienen nuestra capacidad de comunicación, pero eso no empieza con los animales, empieza con el que habla otro idioma. Porque nunca estamos hablando en esperanto, en un idioma, en unas condiciones ideales de debate. Yo he visto algunos debates, de hecho, en el Swan de Lugo sobre este asunto. Eso no es exactamente así, porque el que no hable, o sea, que tú hables otro idioma no quiere decir que no entiendas que tú tienes derecho a defenderte o que tengas una situación que consideras injusta y que quieres hacer reivindicar, y el animal no lo entiende. Pero el animal defiende sus derechos. Quiero decir que el animal defiende sus derechos en el sentido de que tú a un oso le vas a atrapar, le vas a cazar y habla un idioma que tú entiendes rápidamente, vamos. No solo sí, son los objetos. Sé que Hoppe tiene problemas, pero eso lo sacó de Habermas, por cierto. Eso es. Sí. No es de él solo. No, claro, sí, por supuesto. Es decir, que cuando yo hablo contigo te reconozco a ti como individuo, o sea, claro, la forma que hablemos, o sea, con gestos, con escritos, o sea, te reconozco a ti con una capacidad de argumentar contra mí, que estoy conociendo tu propiedad sobre tú mismo. Claro. De hecho, la teoría materialista de Gustavo Bueno sobre la religión va por ahí, en el sentido de que considera que las religiones se basan en la experiencia numérica real en el Paleolítico del encuentro con el animal. Es decir, el animal en el Paleolítico, antes de que se dominen ciertas técnicas de caza y de domesticación, es un dios en la tierra, porque tiene capacidad de agencia, con él hay que tener un trato prudencial, a veces hay que sacrificarle parte de la caza para que no se enfade, y en fin, son dioses reales en la tierra, y empieza a producirse ya una inversión religiosa cuando los animales pueden ser domesticados y ya se convierten en atributos de los dioses, o hay dioses con cabeza de animal y cuerpo de ser humano, y digamos que la ideología es la fase superior de la religión. Pero bueno, que son temas interesantes a tratar, evidentemente, porque algunos discípulos de Gustavo Bueno también pueden empalmar con el antiespecismo por esa vía, si no con el antiespecismo, porque desde luego vamos a cambiar esto, no, desde luego con el antiespecismo no, pero sí con con una cierta justificación del trato ético a los animales por razones religiosas, de nuevo, por razones teológicas de caridad, de piedad, prácticamente de piedad, hacia lo que fueron dioses en el Paleolítico. Sí, también de mantenimiento de una cierta memoria histórica. Es que no es necesario un Estado para... Ahí el antiespecismo no es necesario un Estado para ser antiespecista. Otra cosa que seamos antiespecistas. Obviamente, por valores religiosos o éticos, y la religión no es estatal. Es una cosa distinta. Por valores religiosos, por una cuestión, como decías tú antes, por algún tipo de miedo a una especie de sanción divina. Hablo de derechos. Sí, pero los derechos... Claro, pero los derechos se pueden fundamentar sin ausencia de Estado también. Y para proteger los derechos individuales también necesitas de algún tipo de asociación o de cooperación con otros, ¿no? Creo. En la mayor parte de los casos. Salvo en peleas como las que se producen a la puerta de las clases de Migranso, donde cada uno se defiende con sus propias armas. A ver, ¿alguna otra intervención? ¿O pregunta, cuestionario, objeción, comentario? Sí. Bueno, yo quería preguntar si, o sea, es un poco esotérica, pero si te sientes leído. Más allá de las ventas de los libros, las reviews, si de verdad piensas que conectas con algún contemporáneo, entiende tus problemas y le interesan tus soluciones. Ostras, no sé si sentirse leído, claro, yo estoy en mi casa y no pienso, no siento vuestra lectura, no me llegan como el vudú, famoso, no me llegan como el vudú, pero bueno, es poco complejo porque para mí, claro, el acto de la lectura es un acto también de reapropiación
y no creo que haya que pedir permiso para leer nada, y entonces es un acto de libertad absoluto. Uno lee, si quiere uno puede empezar a leer un libro por la última página o leer las páginas impares. Entonces, en ese sentido, todo ejercicio de lectura ya es un ejercicio de malinterpretación creativa, y que de repente hubiera alguien que tuviera sobre mi libro exactamente la misma visión que tengo yo, me sorprendería y me inquietaría un poco, y me sentiría entonces sí ya, no se te ha leído sino espiado. Entonces, para mí la experiencia de sentirme leído es, pues eso, que de repente haya personas que tengan una visión distinta del libro, que lo interpreten en otra coordenada, que les interese tal pasaje pero no tal otro. Entonces, eso es lo que diría. Entonces sí, me siento leído en esta clave, ¿no? Me siento malinterpretado. Y en ese contexto, ¿para qué escribir? Ostras, claro, que la pregunta que le quería plantear a él era un poco esa. No tanto que por qué escribir, sino para qué publicar. Porque los dos compartimos que no somos ágrafos, pero sí que buena parte de nuestra labor escrita está inédita. Y yo creo que en general de cualquier autor, ¿no? Hay que rellenar muchos folios, hay que emborronear muchos folios para que haya uno que al menos merezca la pena ser publicado. Yo creo que para fijar la obra, porque a partir de Flaubert en adelante, y esto es algo que yo creo que casi todos los escritores contemporáneos lo tenemos, hay como un poco esa aspiración fáustica de darse uno a sí mismo las reglas, ¿no? De que no va a escribir simplemente un libro ateniéndose al canon del soneto o de qué sé yo, el madrigal, o de la novela epistolar o de la novela de caballería, sino que va a reescribir un género al mismo tiempo que está escribiendo. Entonces, claro, es el problema del lenguaje privado. O sea, cuando tú estás escribiendo, estás realmente escribiendo un lenguaje privado, aunque lo hagas en castellano, en gallego, en lo que sea, y entonces, ¿cómo sabes cuándo la obra está bien? ¿Cómo la diferencia entre creer que algo está bien y que esté de verdad bien? Pues probar suerte a publicarlo, yo creo, ¿no? Y ahí hay ya un proceso de externalización donde la obra pasa a ser contemplada primero por tus amigos que la leen, y luego por los editores, y luego finalmente por los periodistas que lo que leen es siempre la contraportada, ¿no? El famoso reseñismo y las lecturas solapadas de las que hablaba Gómez de la Serna, y finalmente pues encuentros como este, ¿no? Claro, además, para mí escribir es idéntico a pensar, ¿eh? Yo creo que, no sé a ti si te pasa igual, pero yo creo que las buenas ideas casi siempre te pillan. Las buenas ideas casi son algo de los dedos, ¿no? Sí, son dactilares. Y van en el propio proceso. Van en el propio proceso, es una memoria digital. De hecho, yo no me arranqué bien a pensar, podría decir, hasta que no sistematicé una forma de escritura, incluso con la disposición en Word. O sea, que al final yo creo que afecta más a la forma en la que piensas, qué tipo de aplicación utilizas, qué tipo de fuente de letra, si lo tienes estructurado ya de antemano o no, dónde guardas esos documentos, que otras cosas y más que a las que se le da más importancia, creo. No, más fíjate, la escritura más es distinto de ti en un momento dado. Eso es. Tú puedes cambiar de opinión, yo cambio de opinión en muchos aspectos. Claro, pero yo tengo mi obra escrita, lo poco que escribí, para unas cosas escribí, las tengo escritas y fijadas, y ahora a lo mejor no estoy de acuerdo con eso es. Entonces vas manteniendo una cierta distancia respecto de ti mismo, que es muy saludable. Y a diferencia de lo que sucede en los pueblos sin historia o en los individuos sin escritura, tienes constancia de los errores del pasado, entonces los puedes ir mejorando, y precisamente porque en una época fuiste anarcocapitalista o comunista o trotskista, lo que sea, y ahora ya no, pues puedes entender mejor los argumentos a favor y en contra de esa posición. Pero si digamos que te vas dejando llevar por la reescritura permanente del pasado a partir del presente, pues vives en esa memoria histórica que vas borrando tu propio pasado, y por lo tanto no te dejas a ti mismo aprender de tus errores y de tus aciertos, porque a veces aciertas y dices, lees una página que escribiste hace 3 o 4 años y dices, hostia, qué maravillosa está esta página, ¿no? Yo tuve ya digo, en el tema de la escritura hay una cosa muy curiosa, que es que casi todos el otro día estuve hablando con Manuel Javois ahí en Madrid, no sé cómo terminamos en un mismo bar, y de repente me empezó a dar una turra tremenda, y entonces me dijo él, Ernesto, lo mejor que le puede pasar a un escritor es detestar la novela que escribió hace 2 años, ¿no? Porque si detestas por completo la novela que acabas de publicar o que has publicado hace poco, vas a esforzarte mucho más en que esta que estás escribiendo ahora sea la buena, ¿no? Entonces, que todo el proceso, y hay muchos escritores que me hablan de esos términos, ¿no? De que la novela que están escribiendo ahora es la negación, la refutación y la sustitución de las previas, y que si no tienen esa visión, si de repente se releyeran a sí mismos, si vieran que su punto más alto fue la anterior novela, nunca podrían terminar la que están escribiendo, ¿no? Entonces yo creo que escribir y publicar, también eso, no solamente escribir sino publicar, tiene que ver con
con borrar los errores del pasado, ¿no? Es decir, pues que se hable de Jantipa en lugar de Otro para el agua, o del trap, o de... ¿no? Y entonces, que ya no dejar de ser el filósofo del trap o el filósofo millennial para ser el filósofo neoplatónico. Sí. Entonces, una especie de carrera hacia adelante, hacia el abismo, cuando ya se van acabando los adjetivos, simplemente seas ese gilipollas que lleva 30 novelas escritas y publicadas. Creo que por ahí quería... Sí. En esto estamos hablando, ¿qué papel tienen las redes sociales, las nuevas formas de comunicación? Tú estás más metido en esto que yo. Yo, en las redes sociales. A ver, es un escrito igual, cambia la forma, yo no veo... Yo no escribo, no tengo redes sociales, tengo un Facebook pero no lo uso, pero no sé que hay de el TikTok y el Instagram, el Tinder, el Grindr, sé que hay de esas cosas modernas que la gente usa como repente, pero al final tiene que escribir algo aquí. Yo sé que escribo cosas en blogs, pero escribo. Que pasa que no escribo igual cuando escribo para papel. ¿Tú escribes a mano o escribes en ordenador? No, en ordenador. En ordenador. Tú te dijiste que en el diálogo conversacional hay como más peleas, y yo pensé en Twitter que está escrito, pero hay muchísima pelea, ¿no? Claro, pero porque la reacción es inmediata. Es lo que sucede en la oralidad. El asunto es que pues estamos aquí hablando y él ha dicho, por ejemplo, que Martin Heidegger es profesor en Heidelberg. Si lo hubiera escrito en Twitter, habría 40.000 diciéndole, a través de una búsqueda en Google, era de Friburgo, idiota, no sabes nada. Este es catedral. Era de Friburgo, sí. Lo pueden constatar. Entonces, y esto a veces en clase... Claro, entonces, aquí se lo hemos pasado, ¿no? Los que sabíamos lo de Friburgo y tal, pues lo hemos dejado pasar porque, digamos, hay un principio de calidad hermenéutica que se aplica en la oralidad inevitablemente, porque si no vas a estar peleando por cada frase o por cada coma, cada anacoluto, cada expresión maldicha. Mientras que cuando se fija a lo escrito, pues efectivamente lo que decía Platón, ¿no? Que tú le preguntas a lo escrito y el escrito ya ha dicho lo que tiene que decir. Entonces, por ese motivo, se le puede someter mucho más a la ironía, a la broma, aunque bueno, claro, al final, el fuera de contexto oral, funciona parecido a la escritura, porque sí que genera una distancia y una fijación donde tú ya no estás poniéndole comentarios al Socas en su chat en directo mientras la está cagando porque va a una cuenta en Twitter, sino que lo que tienes es el recortado tal cual de lo que dijo in illo tempore, ¿no? El problema principal de las redes sociales es para la maduración intelectual esta respuesta instantánea. Entonces, tú el recuerdo que tienes ya de la obra o de la obra, ¿no? El hilo de Twitter o el post que publicaste en Instagram o donde sea, es ya lo que te dice el público de él. Entonces, eso, claro, te pasa un autor en promoción es el peor crítico de su obra, porque la imagen que tiene de su obra son las preguntas cliché que le van repitiendo una y otra vez los periodistas. Entonces hay parte de su obra que se van borrando o que van desapareciendo porque nadie les pregunta por ellas y él no relee el libro, y el libro lo escribió hace unos meses o a veces años, pero al haber sucedido un periodo de tiempo en el que el libro era conocido por él pero por nadie más, digamos que puede todavía refugiarse en lo que pensaba en aquel periodo. Lo que sucede cuando tú escribes y publicas y tienes ya la recepción inmediata es que tú tan solo no te acuerdas ni lo que has dicho, sino de cómo fue recibido por los demás. Y eso a veces es bastante perturbador, porque ya no estás aprendiendo de ti mismo, sino de la imagen especular casi narcisista que los demás tienen de ti, que a veces es positiva y a veces es negativa. Por eso muchas veces, ya digo, los influencers o los streamers y tal se meten a ellos mismos en un agujero, pues eso, ¿no? El Socas llegando en el delirio a pensar que estaba bien tener una cuenta secundaria para insultar a gente, que siempre, comparado con que en la cuenta primaria estés mandando a 600 o 700 niños rata contra pobres anónimos, pues es marginalmente mejor, ¿no? Que dirían los economistas, pero para él psicológicamente es muy destructivo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya se había metido tanto en el personaje que, bueno, creo que yo también me estoy metiendo demasiado en el personaje y ya no sé ni lo que estoy diciendo. Sí. En tus vídeos no se puede comentar, ¿no? Claro, precisamente para eso, para evitaros a vosotros y a mí el error de la urgencia, ¿no? Es decir, seguro que tienes algo mejor que comentar aquí. Es decir, incluso, ya digo, irte a Pornhub o cualquier sitio, o sea, hay 1000 actividades mejores que poner un comentario aquí en este... Y yo tengo muchas más cosas mejores que leer tu comentario y tú que escribirlo. Entonces vamos a ahorrarnos
este mal encuentro. Esa es la razón principal. Sí, pero en realidad hay un respeto que no hay en el Twitter. No, sí, por supuesto. Sí. Las peleas que veo yo en el Twitter de insultos y así a la primera de cambio, para que dices buenos días ya te insultan. Pero bueno, que sucede con la escritura cuando se generaliza, bueno, está muy estudiado, ¿no? Como la leyenda negra española está asociada al desarrollo de la imprenta. Es decir, cuando tú facilitas el medio escrito, cuando democratizas el medio escrito, lo habitual durante las primeras décadas de esa democratización es el uso de esa nueva plataforma para la pornografía, para el insulto, para la ofensa abierta. Y sucedió con la imprenta, o sea, hasta que aparecieron los Erasmo o las figuras del Renacimiento tardío que se aprovecharon, digamos, de esa circulación de obras, pasaron un par de décadas donde lo único que se publicaban eran libelos, o lo mismo pasó cuando se eliminó la censura con la Revolución Francesa. Lo primero que hubo fue un montón, Miguel Ángel me puntualizará que sí que hubo censura en tal y cual, pero vamos, cuando de repente se abrió una libertad de prensa en los primeros años de la Revolución Francesa, lo primero que salieron fueron un montón de periodocuchos, libelos, etcétera, y no fue hasta 20, 30 años después que de repente empezaron a sentarse los libros de historia serios, los estudios sociológicos, las novelas. Pero convivían, siempre convivieron. Cuando fue la transición también pasó algo semejante. Claro, efectivamente. Pero por ejemplo, pero fíjate, no hay pero cuidado, aparece también la buena al mismo tiempo, no es raro. A lo mejor es igual que en internet, efectivamente tienes el Twitter, hay Twitter de alta calidad y hay redes de alta calidad, pues hay mucho insulto, muchas cosas así, pero también en internet hay unas cosas fantásticas. Sí, eso está clarísimo, pero fíjate, por ejemplo, lo mencionaba sobre el tema de la transición, es muy difícil encontrar o plantearse cuál fue la gran novela de la transición, escrita durante la transición, que no fuera de un autor previo, porque de hecho Cela, Torrente Ballester y todos estos dijeron, bueno, la censura franquista no ha censurado nada, porque todos estos novelistas que tenían una novela escrita, un libro de sociología brutal escrito y metido en un cajón y que lo iban a publicar cuando murió el dictador, ¿estos dónde están? Y claro, eso se mitifica. Los censores prusianos nunca censuraban un libro de más de 300 páginas, porque decía que nadie lo iba a leer. No lo censuraban. Y en tiempos de Franco, yo recuerdo, no sé, por lo que veía yo, conseguir el Capital, ese tipo de libros era relativamente fácil. Claro. Tuve una edición de los años 60 española de Capital o de libros más, porque nadie los leía. Claro. Sí, lo decía Miguel Ángel, ya te estoy citando a ti in absentia. No, lo decía Gustavo Bueno, que allí en Oviedo lo que tenían eran los libros de comunistas y demás, en lugar de tenerlos digamos a la altura de los ojos, pues lo ponían o bien en la planta, en la estantería abajo, o bien en los más altos y ya está, con eso se ahorraba mucho. De hecho, Gustavo Bueno, en el texto que tiene sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber, cuenta cómo el libro lo ha escrito muy rápido y como no tiene una estantería no pudo llegar a los libros de marxismo que estaban en la parte de alta de su biblioteca. Entonces sí. ¿Queréis hacer alguna otra intervención? ¿O ya estamos mal de tiempo? ¿A qué hora cerramos? No hay prisa. Mientras no están seis, vale. No pasa nada. Al tema, a varios de los temas han estado saliendo, podemos decir que el hombre Ernesto Castro tiene dos grandes obras públicas, su canal de YouTube y sus libros. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuál crees que será recordado Ernesto Castro por su canal de YouTube, por sus libros, y con cuál se identifica más el hombre Ernesto Castro? Una última cosa, en Suso Fandiño te envía saludos, que no pudo venir. Vale. Pues con los dos, y de hecho ya digo que este libro es un poco al abordar el género del diálogo, lo que quiero es un poco buscar ese mix, o esa conjunción, ¿no?, de la oralidad y la escritura, y yo me siento constantemente dividido entre ambos géneros. Durante mucho tiempo estuve trabajando principalmente como conferenciante, como profesor, dando clases. Poco a poco me di cuenta que es mejor dar menos para darlas mejor, y ya procuro dar menos conferencias o darlas más espaciadas en el tiempo, y darme tiempo sobre todo para escribir. Y ya lo que haga la posteridad no es cosa mía. Rousseau pensaba que pasaría la historia por la Nueva Eloísa, y al final pasó a la historia por el Contrato Social, que es un libro inacabado. Aristóteles escribió unos libros poniendo mucho esfuerzo en que fueran unos diálogos de estilo áureo, y al final pasa la historia por unos apuntes mal escritos con los que daba clase. Entonces
a lo mejor paso a la historia por el diario que llevo años y años ya escribiendo y donde plasmo pues a veces reflexiones de todo tipo, cosas de actualidad que afortunadamente ya no enuncio en las redes sociales, sino que me las guardo para mí, y luego alguien que quiera decir, pues ¿qué pensaba Ernesto Castro sobre la guerra de Ucrania? No se irán a la entrevista de Juan Carlos Monedero, se irán, espero, al diario donde digo cosas un poco más duras, que si la dijera en un programa de Juan Carlos Monedero me metería en Auschwitz precisamente. Bueno, no sé si queréis preguntar algo más. Venga, vamos a hacer hacemos, si queréis, una ronda última de como intervenciones y cerramos. Venga. Una rápida. Bueno, en primer lugar, agradecerte que subas los vídeos de tus clases, porque para mucha gente que pasamos ya la época de carrera y tal, y no se nos ocurrió, por desgracia, estudiar filosofía, es una buena forma ahora de entrar en contacto. Y en relación con esto te pregunto, y lo que acaba de comentar ahí el compañero, ¿cómo consideras que puede afectar a la divulgación de la filosofía que ahora se salga un poco de la academia y haya youtubers filósofos? Bueno, porque vas viendo que poco a poco aparecen más, no quizás de tu estilo, que me parece mucho más preciso, pero sí, yo cada mes o así encuentro un nuevo canal que divulga filosofía, que plantea temas para sacarlos un poco del contexto académico. ¿Cómo valoras tú eso? ¿Qué opinas del resto de youtubers, filósofos? A mí me parece bien que proliferen las herejías, como decía San Agustín, ¿no? Y entonces, que haya gente académica o extraacadémica, que se hable de filosofía, en general me parece. Y en muchas ocasiones se está haciendo filosofía sin enunciarla, o sea que en ese sentido no hace falta ni siquiera ir con el estandarte. Eso es lo que diría, en general. No creo que haya que la filosofía tenga que estar casada con la escritura, porque hemos estado mencionando, ¿no? Que la filosofía siempre está también en el toma y daca y en la ironía un poco de las posiciones a veces dogmáticas que se enfrentan. Me hacía una entrevista ahora para Colombia, que el libro también ha salido por allí, y me decían, bueno, es que aquí en Colombia pues están en campaña electoral, por lo visto, y dice, y claro, no hay filosofía apenas, no se debate ideas, sino que son todo ataques personales. Entonces dije, es que la filosofía está también en la mirada del espectador, que se lo toma con filosofía y que ve detrás de los insultos, de los ataques, pues los intereses geopolíticos, los lobbies, las fuerzas sociales, las cosmovisiones. Entonces, para mí no hay ningún problema en ese sentido, que proliferen por un lado los canales, o por otro lado que desciendan y que dejen de existir, porque para el que tenga el gusto y para el que tenga la apreciación, incluso aunque la filosofía quede eliminada de la enseñanza y demás, pues seguirá habiendo esa ironía eirética que es la clásica de la filosofía. Hay un triunfo del mercado, además. No. Sí. La forma en que se financia, que se puede financiar este tipo de cosas, está permitiendo un florecer de la filosofía y de muchas otras disciplinas. Otro día veía que había un blog de historia de la filosofía antigua que tenía muchísimo éxito, que explicaba los mitos y vivían de eso y vivían bien. Es una forma nueva de dar a conocer las cosas y de poder pues crear espacios nuevos, que además, repito, no son incompatibles. Lo que hace él, a mí me lleva a leer libros también. Claro, y lo que hace él a mí también. Entonces, en ese sentido, perfecto. Vale, pues... ¿Qué más? Nada más. Bueno, yo quería daros las gracias a todos, porque la verdad es que reuniones como esta dan sentido a una librería, y que vivan los estudiantes de filosofía, porque cuando fue la semana de filosofía que celebrase en la universidad tuvimos, no estaba Ernesto Castro ni Violencia Bastos, estaban alumnos charlando con otros, y yo creo que ha sido de las cosas más chulas. Y mira que hacemos muchas cosas en Cronopios, así que gracias a todos y gracias Miguel Ancho y Ernesto por esta súper conversación.